Conferencia, no tengas miedo de los demonios. Hoy hablaremos, no temas a los demonios. Di conmigo, yo no temo a los demonios. Dilo otra vez, no tengo miedo a los demonios. Otra vez, pero más fuerte, yo no tengo miedo a Satanás. Dilo más fuerte, con bastante convicción, yo no tengo miedo a Satanás. Mira lo que dice en Marcos. Vamos a dar un paseo por el Evangelio de San Marcos. Muchos creyentes muchas veces entran en tribulación, entran en conflicto, entran en diversos problemas porque quitan la mirada de Jesucristo. O las circunstancias son más notorias o de alguna manera ponen su atención, son jalados por las circunstancias y quitan la mirada del que no tenemos que quitar la mirada, del Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro buen pastor, Él es nuestro sanador, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pan de vida, Él es nuestra agua de vida, Él es nuestra resurrección y la vida, Él es el príncipe de paz, Él es el rey. Todo eso es Jesucristo. Pero ¿por qué tienes que atemorizarte de asesinatos, de accidentes, de gente que se enferma y muere? ¿Por qué tienes que atemorizarte? Realmente nuestro modelo no es aquella persona, no es aquella circunstancia, no son aquellos asuntos. Nuestro modelo es Jesucristo. Si hay personas que se accidentan, hay detalles, hay circunstancias y sobre todo hay causas que muchas veces no nos competen a nosotros. Pero mayormente la gente se mira u observa una muerte. ¡Ay, nanita! ¿Cuándo me tocará a mí? ¡Ay, nanita! El miedo no anda en burro. ¡Ay, nanita! Pero tú no sabes las causas. Y la causa principal de males, enfermedades, muertes, accidentes, desastres, emboscadas, ha sido el miedo. Esas personas, si tú les preguntaras y si tú indagaras, o le tenían veneración a la muerte, imagina, ya con eso ya, ahí está todo. Le tenían veneración a tantas cosas que no producen vida. Supuestamente dan protección, pero no producen vida ni dan protección. Hay creyentes aún que en su vida diaria se llaman creyentes, pero hay apodos que les han puesto sus compañeros, y algunos de ellos, de sus compañeros, ¿sabes qué apodos les han puesto a los creyentes que los vemos con su Biblia y que cantan? Santo Diablo. Hay apodos que así les han puesto a los creyentes. Sí, lo conocemos a él, le decimos el Santo Diablo. ¿Por qué? Porque escuchan lo que no tienen que escuchar. Cuando tú escuchas música no cristiana, sencillamente, directamente le estás dando lugar a Satanás. Él puede causarte cualquier cosa. Cuando tú hablas palabras que no son de Dios, aún palabras vanas, le estás dando lugar a Satanás. No te preocupes o no entres en interrogantes por qué te sucedió esto o lo otro, porque le estás dando lugar a Satanás. Vamos a observar San Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, miren, Jesucristo no estuvo ahí entristecido, preocupado, inquieto. Señor, encarcelaron a Juan. ¿Qué voy a hacer, Señor? Y mero que voy a empezar a predicar. No puede ser. Y dicen,
Y dicen que Herodes lo piensa matar. Y ahora que voy a comenzar el ministerio que tú me has dado, no puede ser. Me persigue la mala suerte. ¡Qué mala suerte tengo! Me levanté con el pie izquierdo. Hoy es día 13 y para colmo es martes. Hay creyentes que hablan de esa manera. No es raro que Satanás les haga una, pero una bien mala. No es raro. Sin embargo, ¿qué dijo y qué hizo Jesucristo? Jesucristo fue el único hombre sin miedo. El único hombre que no le tuvo ni siquiera miedo a Satanás y a los demonios. Él jamás estuvo preocupado por Satanás. Él jamás estuvo preocupado por las circunstancias. Jesucristo jamás ni siquiera se quejó del sistema político de aquel entonces. En aquel entonces la situación era más difícil que ahora. No había alguien que iba a estar 6 años en el gobierno. Era alguien que iba a durar todos los años que viviera. Y en el gobierno internacional de ese tiempo había un César tirano, homicida, malévolo. Sin embargo, él jamás estuvo preocupado por el sistema político, ni siquiera se quejó. El sistema económico ni se diga. La situación era tremenda porque no había empleados, había esclavos. Existía la esclavitud y él jamás se quejó del sistema económico. Líderes espirituales, wow, ¿qué líderes tenían en ese entonces? El líder principal, Anás. Otro líder principal, Caifás. ¿Tú has tenido esos líderes espirituales? Gracias a Dios que no. Pero en aquel tiempo los líderes de la nación israelita, en el aspecto espiritual, en el aspecto de la palabra de Dios, en el aspecto de la oración, ¿sabes quiénes eran? Anás y Caifás. Con los nombres tú ya identificas qué clase de liderazgo. Sin embargo, Jesucristo jamás se quejó del sistema espiritual de aquellos tiempos. ¿Te das cuenta? Por eso nuestro modelo es Jesucristo. Nuestra pauta es Jesucristo. Nuestra meta es Jesucristo. Por eso Él dice, síganme, síganme, vengan en pos de mí, síganme. Pero me he dado cuenta tristemente que hay personas que se llaman creyentes y no están realmente siguiendo las pisadas de Jesucristo. Verso 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesucristo vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿lo quieres leer conmigo? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Él no se inmutó cuando supo que Juan había sido encarcelado. Él ya sabía que lo iban a matar, pero Jesucristo no se preocupó ni siquiera una pequeñez o una nimiedad del espíritu de miedo, nada. Has estado escuchando de muertes, de accidentes, de desastres. Has estado escuchando en Oaxaca, en Mérida, etcétera. Hoy la gente está asombrada de que en la Ciudad Blanca ya no es una ciudad blanca. No te preocupes. No le des lugar al miedo, ni tengas miedo de los demonios.
Yo no pertenezco a este mundo. Yo no soy del sistema de este mundo. Yo soy ciudadano del reino de los cielos. Yo debo de vivir y estoy viviendo como ciudadano del reino de los cielos. En ese reino no existe el miedo, no existe la crisis, no existe la escasez, no existe la enfermedad, no existe el desorden. El reino de los cielos es un reino perfecto, donde mi líder principal es Jesucristo, y Él dice en su palabra y lo ha demostrado en estos siglos y años, Él es mi buen pastor. Y dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo me pastorea el Señor? ¿Me meterá en pruebas? Hay esa idea tremenda en tantos creyentes, que Dios los mete en pruebas, en tribulaciones, y desde ahí están creyendo mal, están pensando mal y están hablando mal, y les irá muy mal. Porque dice el Salmo 23, ¿qué dice? ¿Me lo quieres mencionar? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de tribulaciones me pastoreará. Junto a aguas conflictas me dará inquietud y preocupaciones. Así hemos tomado esa hermosa y poderosa escritura. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas tranquilas me pastoreará. ¿Y de dónde sacaste eso de que Él te metió en pruebas? Es que Dios se lo llevó. ¿Dios causó la muerte de esa persona? Es que Dios quiso llevárselo. ¿Dios causó la muerte de esa persona? No, no. Por eso vino Jesucristo, murió en la cruz. ¿Para qué? ¿Para hacer un espectáculo? ¿Para hacer un Vía Crucis cada año en Semana Santa? ¿Para hacer películas y nos entristeciéramos? Pobre Jesús, mira cómo sufrió. No. Él murió en la cruz para destruir a la muerte, para destruir al que tenía la muerte, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Por eso murió en la cruz. Por eso Él ya dice en Juan 13, en Juan 11, en Juan 8, en Juan 15, etcétera: yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Él es la vida, Él no es de muerte. Luego le preguntaron acerca de que si en el cielo con qué esposa iba a estar ese hombre que había tenido 7 mujeres en la tierra. Hay preguntas terrenales le hacían, pero él contestó: ignoras las escrituras. Dios no es Dios de muertos. ¿Dios qué es? ¿Dios qué es? ¿Y por qué no disfrutas la vida? ¿Por qué no hablas de vida? ¿Por qué muere alguien y luego le echan la culpa a Dios? Perdónale, Señor, por echarte la culpa muchas veces. Dios se lo llevó, Dios me lo quitó. Ay, perdónale, Señor. Pero dice aquí la Biblia que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Di conmigo: crean en el evangelio. Crean en el evangelio. Di conmigo otra vez: yo creo en el evangelio. ¿Y qué quiere decir evangelio? Buenas noticias. Yo estoy caminando en buenas noticias. Yo tengo buenas noticias. Yo vivo en buenas noticias. Yo practico las buenas noticias. Esas buenas noticias me dicen que no debo de temer a nada. Esas buenas noticias me dicen que yo tengo autoridad sobre Satanás y todas sus huestes demoníacas, todas sus potestades, todos sus gobernadores de las tinieblas. Estas buenas noticias me dicen: no temas, solamente pisotéalos, pisotea serpientes y escorpiones. Luego dice capítulo 1, ahora verso 21, cuando Jesús empezó su ministerio, rápidamente entró en contacto con las fuerzas de las tinieblas y de inmediato habló, ejerció, dominó, demostró su total poderío sobre las huestes espirituales de maldad. Y tú y yo tenemos el mismo poder. Di conmigo:
yo tengo el mismo poderío que tuvo mi Señor Jesucristo. Por eso haz caso al verso 17. Y les dijo Jesús, que dice, vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. ¿A quién estás siguiendo? ¿Estás siguiendo a Marcos Witt y quieres parecerte a él? ¿A quién estás siguiendo? ¿A Jesús Adrián Romero y quieres parecerte a él, cantar como él, tocar como él y hacer grabaciones como él? ¿A quién estás siguiendo? ¿A Benny Hinn? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿Al rey David? ¿A Abraham? ¿A Jacob? ¿A una Job? Es que en Job dice, pues Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ay, se agarran de lo que dijo Job, o de la mujer de Job, o de lo que le pasó a los hijos e hijas de Job. Se agarran de ahí. Aquí dice la Biblia, sean seguidores de ¿quién? ¿De David? ¿De Jeremías? ¿De Elías? Yo quiero ser como el profeta Elías. Ay, tener esa unción. Y no, mejor como Eliseo, doble unción. Jesucristo tiene triple, cuádruple, quíntuple unción, unción abundante. Por eso hay gente que va tras la unción del profeta en tal congreso. Vengan, les vamos a dar la unción del profeta, la unción de los apóstoles o la unción del apóstol. Vengan, aquí les vamos a dar la unción sana. Y andan tentaleando y yendo no como ovejas, como borreguitos. Un borrego no solamente lo llevan, sino lo cargan. Lo cargan, ¿te acuerdas? Años atrás, los cargaban. No sé ahora si tú sigas dejándote que te carguen. Ven, yo paso por ti. Ya eres cristianote y están pasando por ti. Yo paso por ti, te pago el taxi. ¿A qué horas voy a tu casa? Y ahí están en el teléfono, en el correo electrónico. Y están, te voy a dar un cargo. Tú vas a predicar. Ven, yo te invito. ¿Sabes tocar algo? Aunque no sepas tocar bien, yo te pongo en la alabanza. ¿Te gusta cantar? Aunque no sepas cantar, yo te pongo de vocalista. Y si tú me haces caso, te pongo de líder de alabanza. Aquí yo te voy a dar un sueldo mejor que en cualquier empresa secular. Esos son los ofrecimientos. Borregos, ¿qué eres? ¿Oveja o borrego? ¿Qué eres? No contestaron todos. Los que se quedaron callados están aceptando una gran verdad. ¿Qué eres? ¿Oveja o borrego? Eso, mira, hasta se oye como ovejitas, se oyó. Luego dice acá en el verso 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Enseñaba qué? ¿Matemáticas? ¿Español? ¿Ciencias sociales? ¿Naturales? ¿Qué enseñaba? ¿Ecología? ¿Qué enseñaba? ¿Qué enseñaba? Enseñaba la palabra de Dios. Papá y mamá, no te quejes del sistema educativo. Tus hijos están a tu alcance. Enséñale la palabra de Dios. Ya basta de quejas que el sistema educativo, que el maestro, que la maestra. Ya no te quejes. Tus hijos son tus hijos y son herencia de Dios, y tú eres el maestro y la maestra indicada. Como papá, tú eres el maestro indicado. Como mamá, tú eres la maestra indicada. Nada más que muchas veces somos flojos, negligentes. Preferimos hacer otras cosas y no abocarnos a enseñar a nuestros hijos. El sistema a veces nos ha hecho flojos. Lo mando a la escuela y lo recojo hasta la 1, a las 2, a las 3. Y toda la mañana estás sin tus hijos. Qué bonito, ¿verdad? Y cuando hay vacaciones o hay paros, ahí andas quejándote. Ay, no hay clases, no hay clases. Tú eres el papá, tú eres el maestro. Tú eres la mamá, tú eres la maestra de tus hijos y de tus nietos. Aprovechen a sus hijos. Hay muchos sistemas hoy en día, muchos sistemas que quieren tu dinero, que quieren a tus hijos, que quieren lo que tú tienes.
Y esa es la operación malévola de Satanás, porque se acercan sus pocos días donde Dios le dará chance de gobernar este mundo por 3 años y medio. 3 años y medio nada más. Tanto argüende, tanto escándalo, nada más para que el anticristo gobierne 3 años y medio el mundo. Ahora tú dices, si les enseñas, son días de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestra familia. Son días de estar escuchando su palabra, mirando su palabra, memorizando su palabra, recordando su palabra, escribiendo su palabra, estar viendo su palabra a través de puras películas cristianas, y no solamente cristianas, bíblicas. Dice aquí, y Jesús enseñaba. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque es muy importante la palabra de Dios y el Espíritu Santo en contra de Satanás y sus demonios. Es muy importante. Solamente Satanás va a respetar la palabra de Dios y al Espíritu Santo. No hay otra manera. Dice el verso 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos, en la congregación de ellos, un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ay, así sufren los demonios con Jesucristo. Es una mentira que ellos te hacen sufrir. Es una mentira que ellos te andan siguiendo y atormentándote. Es al revés. El verdadero cristiano va a atormentar a Satanás y a los demonios. Los va a hacer chillar. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Ay, no puede. Eso es lo que no te han dicho en muchas enseñanzas teológicas, enseñanzas religiosas. Nosotros haremos sufrir a Satanás. Tú no estarás a expensas de que Satanás te haga sufrir. Si tú lo haces, es por tu propia voluntad, porque no es la voluntad de Dios que sufras. Di conmigo: no es la voluntad de Dios que yo sufra. Como que no lo crees, ¿verdad? Pero es que, Edgar, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, me ha pasado aquello. Es que, Edgar, tú no sabes. Ay, ya sé tu cuento. Ya sé tu cuento. Por eso, vez tras vez les he dicho, tienen que poner la mirada en Jesucristo, en su palabra, grabarla, memorizarla, declararla, creerla, decirla, caminar en esa palabra, y de veras, Satanás te hará los mandados. De veras, los demonios te harán los mandados. Son días de estar del lado de Dios. Dios es amor. Son días de estar del lado del amor. Dios es un Dios de paz. Son días de estar del lado de la paz. Dios es un Dios de misericordia. Son días de estar del lado de la misericordia. Dios es un Dios de verdad. Son días de estar del lado de la verdad, caminando en la verdad. Tú mismo te has dado cuenta que son días especiales. A veces se les olvida a mucha gente cristiana que estamos en los últimos tiempos. Yo cuando veo de los volcanes haciendo erupción, cuando el maremoto, cuando vemos masacres, emboscadas, etcétera, simplemente sé que estamos en los últimos tiempos, y lo que yo tengo que hacer en los últimos tiempos es perseverar firme en Dios, firme en Jesucristo, firme en su palabra, y predicar su evangelio, predicar su palabra, estar orando por los enfermos, por los endemoniados, por la gente que está en conflicto, porque en esos últimos tiempos es cuando más la gente nos va a necesitar y nos va a buscar. Hay que estar listos cuando la gente nos busque, o hay que estar listos cuando Dios nos diga: hay una misión especial, órale, adelante. Dice el verso número 25, pero Jesús le reprendió diciendo, ¿qué le dijo? Por favor,
Por favor, diablito, déjame en paz, por favor. Señor, míralo, míralo. Repréndelo, Señor. ¿Qué le vamos a decir a Satanás y a sus demonios? ¿Qué le vamos a decir? Tengo miedo. Es que, ¿qué tal si me ataca más fuerte? Y es que me está amenazando. Dice que se va a desquitar con mi abuelita. Di conmigo, yo no le tengo miedo a Satanás ni a sus demonios. Cuando tú ves que quiere haber cierta crisis en la iglesia local, cuando es Satanás, arremete contra Satanás y ponte del lado de la obediencia, del lado del amor, del lado de la misericordia, del lado de la verdad. Nada de ser manipulado por Satanás y sus demonios. Estar firme en él y en su palabra. En estos días, híjole, cómo los he aprovechado en la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo los he aprovechado en la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque diario he estado escuchando San Mateo, San Marcos, San Juan, San Lucas y otra vez San Marcos, San Mateo, San Lucas y otra vez y otra vez. Ay, qué delicioso es estar en la pura palabra de Dios. Tienes mucha fe, tienes firmeza, oras con más convicción, estás con toda la armadura puesta, aunque no vayas para acá y para allá, desde tu centro de comando de oración, estás orando, estás intercediendo, estás atando, estás haciendo avanzar tu vida, tu familia y sobre todo la obra de Dios. ¿Qué dice el verso 25? Pero Jesús le reprendió diciendo, a ver, digan conmigo. Otra vez. Otra vez. ¿Cómo hablaba Jesucristo? Con mucha autoridad, sobre todo en contra de los demonios. Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, verso 26, y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Hay personas que a veces se han puesto muy raras. Hay personas que sus actitudes en lugar de mejorar, se deforman. Hay personas que en lugar de que su lenguaje se supere en Cristo, se deteriora y hasta se pervierte su lenguaje. Cuando hay un endemoniado, cuando se toma autoridad, no se ora, se toma autoridad. Hay una diferencia de orar por un enfermo, de orar por una persona necesitada, a tomar autoridad sobre Satanás. A una persona endemoniada no fácilmente se le debe imponer manos o poner las manos o abrazarle. Ay, pobrecito, está endemoniado, déjame apapacharte, Dios te ama. Cuidado, porque si no te va a dar una trompada que te va a mandar hasta... Ahí sí te vas a dormir, pero no en el espíritu. Hace unos años unos jóvenes fueron a orar por una persona, bien animados, bien emocionados, y ahí estaban orando y cerrando los ojos, y Satanás, te vas de acá, cuando oyen un golpe tremendo. Y el endemoniado le había dado una tremenda trompada a uno de los jóvenes. Tuvieron que orar por él para que reaccionara. Cuando se toma autoridad sobre un endemoniado, los ojos bien abiertos, guardando tu distancia de 1 metro o 2 metros, o de 3 por si tienes que correr. Es mejor decir aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Hay veces que sí hay necesidad de decir no oro, o mejor me espero, o después, o llamen a otra persona. Es mejor pasar esa pequeña vergüenza y no una mayor vergüenza.
Porque ha habido veces que lo que tiene esa persona endemoniada se le pasa a la persona que según le estaba ministrando. Se le transmite. En ese momento empieza a hablar igual o peor que el endemoniado. Empieza a sacudirse, cae al piso, empieza a proferir maldiciones en contra de Dios en segundos. Porque aquí dice que salió el espíritu inmundo. Cuando dice que salió de esa persona. Afortunadamente no se metió en otra persona. Pero hay un caso aquí en Marcos 5, donde, ahorita vamos para allá, donde el espíritu inmundo salió de aquel endemoniado gadareno y no se metió en personas, se metió en los marranos, en los cuches, en los puercos. Y empezaron a correr despavoridamente y pues no sabían para dónde ir. Se fueron a un abismo hasta el fondo del mar. Los demonios salieron de ese gadareno y se metieron en esos animales. Por eso tu ambiente debe de estar saturado del Espíritu Santo, saturado de la palabra de Dios. Ayer en la mañana pasé un tiempo precioso allá con Darlene Suez, adorando, alabando, cantando en inglés, en español. De veras, es estar conectado con Dios. Pero cuando tú tienes otro tipo de música y que tú dices, no pasa nada, siempre lo he hecho, otros lo hacen, síguele. Hay infinidad, hay millones de demonios. Y hay diversas categorías en esos demonios. Para que me entiendas, hay demonios muy grandes, demonios grandes y demonios chiquitos. Y cuando la gravedad, y es de acuerdo a la gravedad de la persona, cómo se identifican ese tipo de categoría en los demonios. Hay demonios de enfermedad terribles, como el cáncer, etcétera, tumores cancerosos. De veras, ya no es algo físico nada más, ya no es algo biológico. Los mismos doctores a veces no encuentran nada en la persona, pero es que tengo y siento y veo, etcétera. Pues no sé qué tenga, y andan buscando de doctor en doctor, de especialistas en especialistas, y la solución está acá. Jesucristo es el único que puede ayudar, sobre todo en casos demoníacos. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¡Ay, me voy! ¡Ay, ya fui derrotado! Así gritan los demonios. No creas tú que salen ahí muy campantes. No, a veces es un grito lastimoso. ¡Ay! Ya me corrieron. Te conozco, Edgar, te conozco, ya me voy, ya. Y así gritan. No estoy ahora sí que vacilando. Así gritan. Porque saben de que están derrotados. Saben que están acabados y que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos plena autoridad sobre él. Cuando tengas un conflicto en la casa, o ponte a orar declarando la palabra de Dios, o pon una buena alabanza, no cualquier cantito, buena alabanza de veras, que ungida, que tenga esa inspiración divina, que tenga esa exaltación a Dios. O abre la Biblia y empieza a leer en voz alta muy tranquilamente. Dice acá, verso 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Cuando yo leo esa escritura, ¿a poco los demonios serán más obedientes que muchos cristianos?
Y te quiero decir que sí. Te quiero decir que sí. Cuando se ha orado por una persona endemoniada, tú le ordenas, sales en este momento, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y esa persona está rara, está temible, está fortachona, y aunque puede ser una persona delgada y bajita, pero tiene una fuerza sobrehumana y está inaccesible. Pero tú le dices, en el nombre de Jesucristo, deja de estorbar a esta persona pertenece a Jesucristo. Y mira, en ese momento se va, sale. A veces con un quejido o un dolor en esa persona, a veces cae desmayada, cae sin fuerzas y te obedecen. Y a veces hemos hablado con creyentes, deja ese lugar donde hay rebeldía, deja ese lugar rebelde. ¿Y saben lo que hacen? Lo hacen más. Deja de andar con esas personas que no te convienen. Deja de andar de abacho y becho. Es que la quiero mucho, es que la estimo, pero anda mal. Es que tú sabes, Dios dice que hay que tener amor, pero esa persona ya está contaminada, ya está maleada. Déjala. Y es como si uno les dijera, pégate más. Y es como si uno les dijera, come más con ella, desayuna más con ella. Y se van con ella. He visto esas dos cosas en mi corta vida de ministerio. He visto las dos cosas: cuando le hablo a los demonios a una persona influenciada, y cuando le hablo a una persona que ya está siendo influenciada por cristianos maleados. Y qué curioso que los demonios obedecen más que los cristianos carnales. Extraordinario, ¿no? Extraordinario. Dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Más adelante, verso 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Y qué dice? ¿Lo quiere leer conmigo? Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. ¿Y qué dice? Y echó fuera demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Te quiero dar una extraordinaria noticia. Los demonios te conocen muy bien. A veces te has quedado en esa verdad que es también extraordinaria, que Dios te conoce, pero has olvidado que los demonios te conocen al centavo. Saben qué piensas, saben qué hablas, saben qué miras, saben tu pasado. Por eso cada rato te lo están recordando. Eres una miseria, eres una mujer amargada, eres una persona sin ser amada, has sido rechazada. ¿No te acuerdas lo que te hizo aquel creyente? ¿No te acuerdas lo que te hizo el pastor local? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Y por qué vienen esos pensamientos tan constantes? Es un repiqueteo tremendo en tu mente. Es un repiqueteo tremendo. Son los demonios que conocen tu pasado al pie de la letra. Tienes que despojarte de ellos. En el nombre de Jesús, Satanás, deja mi mente. Di conmigo, pon tu mano acá. Satanás, deja mi mente. Yo no seré movido por las circunstancias, ni menos por el pasado. Demonios, ustedes han sido derrotados. Fuera preocupación, fuera amargura, fuera resentimiento. Yo soy propiedad de Jesucristo. Soy propiedad del Espíritu Santo. Soy propiedad de mi Padre Celestial. Y no dejaba hablar a los demonios. Ahora, ¿hablan los demonios a través de personas?
hablan los demonios a través de personas. Jesús no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué crees que hay muchos creyentes que no se acercan conmigo? No se acercan. Hay gente que ha andado conmigo, que estuvo conmigo hace varios años y hace algunos años, que cuando se iban a casar mal, no me dijeron. Ya supe cuando ya se iba a celebrar la boda. Hay personas que se fueron de este lugar y no vinieron conmigo. ¿Que no era, según yo, su maestro? Es que aprendí con Edgar. Es que Edgar, pero ¿por qué no vinieron conmigo si es que yo les había explicado algo de la palabra de Dios? Eran los demonios que me tenían miedo. No, porque nos va a regañar. Nos va a poner una, pero bien buena. No eran ellos. Hay demonios de rebeldía. Hay demonios de soberbia. Hay demonios de confusión. Hay demonios de enfermedad. Y no eres tú, no, sino son los demonios que tratan de controlarte. Por eso tú no tengas miedo de los demonios y ponte del lado de Jesucristo, del lado del Espíritu Santo, del lado del Padre Celestial. Ponte del lado de su palabra. Vamos al endemoniado gadareno, capítulo 5 de Marcos, y con esto terminamos. La obra de las tinieblas, tú la has notado, como que a veces se intensifica más, es mentira. Como que a veces te asolea más, es mentira. Como que hoy fue terrible, mañana será más terrible, mentira. Hoy te escapaste de morir, mañana no te escapas, mentira. Satanás es un mentiroso. Di conmigo, Satanás, tú eres un mentiroso. Jesucristo te avergonzó públicamente en la cruz del Calvario. Públicamente te derrotó, públicamente te hizo añicos. Como dice Primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Capítulo 5, verso 1, viniendo al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Observa aquí, el enemigo se ha encargado de que no veas bien estas escrituras. Aquí le salió al encuentro esa persona endemoniada, no retadora, no amenazadora. O no te acerques, te voy a golpear, para nada. Aquí dice la Biblia que se hincó ante Jesucristo. Sin embargo, mucha gente tenía miedo y no pasaba por ese lugar. Ahora te quiero decir que tú eres propiedad de Jesucristo. Di conmigo, yo soy propiedad de Jesucristo. Se ha manejado el término posesión de la manera negativa nada más. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente vive sin el conocimiento de Dios y nada más con el conocimiento del diablo y la maldad. Y el término posesión es un término neutral. Posesión quiere decir que se posee totalmente a alguien. Y nada más se ha manejado el término posesión demoníaca, posesión diabólica. ¿Y cuándo estaremos poseídos por el Espíritu Santo? Si yo menciono, estoy poseído por el Espíritu Santo, ay, ¿qué estás? Por el término que nada más se utiliza en lo malo. Pero la palabra posesión es un término neutral. Y realmente déjate poseer por Jesucristo. Que Jesucristo te posea, que Jesucristo te domine. Y hablarás como Jesucristo, andarás como Jesucristo, harás la obra que hizo Jesucristo. Nada te detendrá. Los demonios se hincarán aún delante de ti. Vamos a ver a este hombre que tenía una legión. Una legión son
cientos de demonios. Verso 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Este es mi Jesucristo Todopoderoso. Verso 4, porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grilletes, y nadie le podía dominar. ¿Te has dado cuenta que el enemigo te ha hecho creer que nadie lo puede dominar? ¿Has dejado esas ideas o esas malas noticias que los demonios andan sueltos? Aún hay gente creyente que dice eso. Los demonios andan sueltos. Se desataron los demonios. ¿Cómo está eso? El diablo anda suelto. ¿Cómo? ¿Que no lo has podido agarrar? El diablo anda suelto. Los demonios se han desatado. No. Aquí dice que Jesucristo no tuvo que usar fuerza física, ni ayuno especial, ni un aceite para ungirlo de una manera especial y ceremoniosa. No tuvo que esperar una profecía del cielo. Hijo mío, te mando para que liberes a ese endemoniado en ese sepulcro. Nada de eso. Porque a veces le queremos echar crema a los tacos. O sea, queremos adornar una simple oración. Queremos adornar una sencilla administración. Queremos que todo el mundo lo sepa. ¿Listas las cámaras? ¿Listos los micrófonos? Aquí en este momento voy a liberar a un endemoniado. Y ahora queremos. No, Jesucristo no fue así. No fue así. Él jamás escribió un libro, jamás hizo una grabación, jamás dejó sus recuerditos por ahí para que hicieran un museo, jamás. Él fue simplemente, totalmente el Hijo de Dios y decidió cumplir la voluntad de Dios. Y mira, cuando Él no quiso ser conocido, es cuando más lo daban a conocer. Y ahora todo el mundo y a través de todas las generaciones, Jesucristo ha sido y será el número uno en la historia universal, en la historia del mundo, en la historia de cada país. Jesucristo es y será el número uno en todo el espacio sideral. Toda lengua confesará y doblará sus rodillas ante el nombre de Jesucristo. Verso 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Ya ves? Léelo conmigo. Se arrodilló ante él. Los demonios no solamente le temen a Jesucristo, le obedecen. Le obedecen. Se arrodilló este tremendo hombre poseído por el diablo, una fuerza más que Sobek, más que Sansón, una fuerza de veras terrible. Allí está, quietecito, hincadito ante los pies de Jesucristo. Así es como los demonios se someten a Jesucristo y se someten también a ti. Verso 7, y clamando a gran voz dijo, otra vez, fíjate, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Satanás y los demonios no te pueden atormentar. Ya no aceptes que estás en tribulación, que en aflicción, que en crisis. Mi familia está en crisis, mi vida está en crisis, mi matrimonio está en crisis, mis hijos están en crisis, la iglesia está en crisis. Mentira, mentira. Como que estoy enojado, ¿verdad? Y sí, estoy enojado. Estoy enojado contra Satanás y los demonios. Estoy enojado y no me has visto enojado más, Mi esposa sí me ha visto cuando hemos neutralizado toda obra del maligno. Y dice, ¿ya ves cómo sufren los demonios? ¿Te das cuenta? Ahora, ¿permitirás que ellos te hagan sufrir? Tú hazlos sufrir. Sé más obediente que los demonios. Qué contradicción, ¿verdad? Y dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo.
Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba los demonios, o el jefe diabólico, el jefe de la legión, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron, ¿sabes tú lo que quiere decir ruego? Le rogaron, por favor, ¿a dónde iremos? Por favor, Jesús, Jesucristo, ¿dónde iremos? Déjanos estar acá. Mira, no tenemos una morada, porque los demonios no tienen morada. Ellos jamás tuvieron un cuerpo físico, nunca lo tendrán. Son seres espirituales caídos. Por eso andan vagando en lugares desiertos. Por eso hay casas solas donde oigo esto, veo el otro. Reprende, toma autoridad, nada de miedo. Ay, nanita, es que ahí penan, es que me duermo ahí, suenan las cadenas y se arrastran pies. Ay, nanita, vi un bulto que atravesó ahí en el baño. En el nombre de Jesucristo, toma autoridad. Ellos se andan escondiendo de ti. Tú no te debes de esconder de ellos. Enfréntalos en el nombre de Jesús con una vida obediente. Y le rogaban todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. No digo que tus mascotas estén endemoniadas, no. Pero cuando vemos la acción de los demonios que no tienen un cuerpo físico y tratan de poseer un cuerpo físico, se van a meter a donde les dan lugar, ya sea en personas no cristianas, aún en personas cristianas, no en su espíritu, porque ciertamente un cristiano no puede ser poseído porque en su corazón vive Dios, pero ¿qué tal su mente? ¿Qué tal esa cabecita dando vueltas con tantos pensamientos? Y luego, si no encuentran una persona física, un hombre o una mujer cristiana o no cristiana, se pueden meter en cualquier animal. Por eso aún te hago una recomendación. Ha habido casos muy tristes y severos de cómo perros se han comido a sus dueños. Eso es muy triste, que el amo les entra a dar de comer como todos los días, pero ahí no se comieron el alimento o el desperdicio, se comieron al patrón, al amo. Tú debes de estar permitiendo que Jesucristo sea el Señor en tu vida, en tu hogar, aún en tu trabajo. Que Jesucristo sea el Señor. Que el Espíritu Santo esté gobernando dentro de tu coche, dentro de tu camioneta, dentro de tu hogar, dentro de tu trabajo, para no darle lugar al enemigo. No los escuches, y menos a través de otras personas que están maleadas o que andan mal. Yo he dado consejería en estos años, pero no siempre he permitido que me hablen, porque a veces es lo clásico, lo mismo. Mejor vamos a la Sagrada Escritura y vamos a orar por esa situación. Una pregunta para terminar y orar. ¿Le has dado lugar al enemigo? ¿Le has estado dando lugar al enemigo con pensamientos de muerte, con pensamientos de enfermedad, con pensamientos de crítica, de chisme, de rebeldía, con pensamientos de lascivia, de codicia, de ambición, de tristeza? Vamos a zafarnos de eso en este momento. Vamos a caminar en el orden de Dios. Vamos a caminar dóciles ante su palabra y ante su Espíritu Santo. Di conmigo: Padre Santo,
Perdóname por darle lugar al enemigo de muchas maneras. Perdóname, Señor, porque le he dado lugar en mi mente, en mis oídos, en mis labios, con personas y con escenas que no son nada espirituales. Perdóname, Señor, porque a través de la televisión y el internet le he dado lugar al enemigo. Perdóname, Señor, que tu sangre preciosa me proteja y limpie mi conciencia de obras muertas. Que tu sangre preciosa esté sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mi transporte. Que la sangre de Jesús esté protegiendo mis labios, mis oídos, mis ojos, todo mi cuerpo. Soy libre de todo miedo. El miedo no andará en mí, no le daré lugar. Fuera de mi vida, todo espíritu de miedo, de preocupación, de crítica, de soberbia, de rebeldía, fuera de mí en el nombre de Jesús. Todo síntoma de enfermedad, fuera de mí en el nombre de Jesús. Satanás, tú estás derrotado, estás totalmente destruido. Jesucristo es el Señor en mi vida, en mi familia, en mi congregación. Jesucristo es el Señor. E iré adelante porque soy más que vencedor en todas las cosas.